Pregúntele usted a un grupo de cristianos qué es para ellos la iglesia. Lo más probable es que obtenga una respuesta mixta. Algunos podrían decir que, aunque aman a Jesús, no aman a la iglesia. Otros podrían responder, por supuesto que amamos a la iglesia. Y otros dirían que hay mucha hipocresía y que por lo tanto quedarse en casa es la mejor opción. Somos importantes en la obra del Señor. Somos importantes, Él nos escogió. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, llegando a usted a través de la iglesia virtual Ebenecer, para entregarle un mensaje de reflexión y de esperanza para la salvación eterna en Cristo Jesús. Solo vivimos por Él, porque la vida nos dio, y con eterno amor. En esta ocasión estaremos hablando de por qué la iglesia es de vital importancia para los cristianos. Que nos limpió el corazón y nos constituyó su pueblo y nación. Dios ha ordenado a la iglesia, una comunidad de imperfectos, para llevar a cabo su propósito y voluntad en el mundo. Cuando consideramos la enseñanza bíblica sobre la iglesia, nos damos cuenta de que la iglesia es de vital importancia para crecer en Cristo, como una rama que crece debido a su conexión con el árbol. Prosperamos cuando permanecemos conectados con la iglesia. Para explorar este tema es necesario considerar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Pero antes de que podamos ver lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la iglesia, primero debemos ver lo que el Antiguo Testamento dice sobre la vida y la adoración. Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, una tienda de campaña portátil que representara la presencia de Dios, habitando justo en medio de su pueblo. El tabernáculo y posteriormente el templo eran los lugares donde Dios ordenaba los sacrificios a realizar y las fiestas a celebrar. El tabernáculo y el templo funcionaron como el lugar central de instrucción y enseñanza acerca de Dios y su voluntad para Israel. Desde el tabernáculo y el templo, Israel cantó fuertes y gozosos salmos de alabanza y adoración a Dios. Las instrucciones para construir el tabernáculo requerían que estuviera en el centro de los campamentos de Israel. Más tarde se consideró que Jerusalén, el sitio del templo, representaba el centro de la tierra de Israel. El tabernáculo y el templo no eran solo para ser vistos como el centro geográfico de Israel. También estaban destinados a ser el centro espiritual de Israel. De igual manera, como los radios de una rueda que se abren en abanico desde el centro, lo que ocurrió en estos centros de adoración afectaría todos los aspectos de la vida israelita. La iglesia no nació oficialmente hasta el día de Pentecostés, después de que Jesús murió y resucitó. Sin embargo, incluso en los evangelios aprendemos muchas cosas de Cristo acerca de la iglesia. Primero, tenemos la declaración de Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Escuchemos este pasaje en la voz de la licenciada Mauda Martínez. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí la palabra puertas probablemente representa el poder del infierno,
que no es rival para Jesús. En segundo, Jesús le entrega a la iglesia su declaración de misión y propósito de existencia cuando les da a los discípulos la gran comisión. Veamos esto en Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al salir al mundo, la iglesia es llamada a hacer discípulos, llevando a cabo la tarea de bautizar a los nuevos discípulos y enseñándoles todo lo que Cristo ha mandado. Estas actividades deben caracterizar el trabajo y la vida de cada iglesia local. Tercero, lo que aprendemos de Jesús acerca de la iglesia proviene de su oración sacerdotal. En Juan capítulo 17, al final de la oración, Jesús le expresa al Padre: les he dado a conocer tu nombre y continuaré haciéndolo. Leamos Juan capítulo 17, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Nuevo Testamento frecuentemente se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Somos literalmente la presencia de Cristo en la tierra, y la misión de la iglesia es exactamente la misma que la misión de Cristo: proclamar el nombre de Dios. La iglesia universal del cuerpo de Cristo es visible y se manifiesta en congregaciones o iglesias locales. Estas iglesias locales deben ser encarnadas, deben representar a Cristo, que se encarnó, es decir, nació como ser humano y caminó entre nosotros. El modelo encarnado de la iglesia significa que vivimos y nos comportamos como la plena comprensión de que representamos a Cristo ante el mundo y entre nosotros. El libro de los Hechos cuenta la historia de la iglesia, desde sus inicios en el día de Pentecostés en Hechos 2 hasta el capítulo 28 con Pablo en Roma. En el medio de este relato, la iglesia experimenta tragedias y triunfos, tristezas y alegrías. El libro de los Hechos cuenta la historia de la iglesia joven, perseguida pero audaz. Dos cosas se destacan en la vida de la iglesia primitiva. La primera se refiere al poder del Espíritu Santo. Al final de los evangelios vemos a los apóstoles que estaban asustados hasta el punto de esconderse. Luego, en los primeros capítulos de Hechos, estos mismos apóstoles atrevidamente ponen el mundo patas arriba. La clave para entender lo que le sucedió se ve en Hechos capítulo 1, versículo 8, en la profecía de Cristo. Luego en Hechos capítulo 2, en el cumplimiento de la profecía. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo recibieron poder. Este mismo Espíritu todavía une a los creyentes y nos introduce en la familia de Dios. Veamos Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Espíritu Santo bondadosamente nos da dones espirituales según Romanos y Corintios. Leamos con nuestra hermana Mauda Romanos capítulo 12 del versículo 3 al 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Leamos también Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios ha diseñado a la iglesia para que sea el lugar donde estos dones se descubran, se cultiven y se usen para edificar el cuerpo de Cristo y llevarlo a la madurez, en última instancia para la gloria de Dios. Esto está en Primera de Corintios en el capítulo 14. El mismo Espíritu que obró poderosamente en la iglesia primitiva continúa obrando en la iglesia y a través de ella en el día de hoy. Lo segundo, el libro de los Hechos muestra cómo funciona la iglesia y qué hace o debe hacer. Los miembros de la iglesia primitiva se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, a la repartición del pan y a las oraciones. Esto está en Hechos capítulo 2 versículo 42. Todas estas actividades son esenciales para crecer en Cristo y todas ocurren dentro de la iglesia local. Habiendo examinado brevemente el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento y la iglesia en los Evangelios y Hechos, llegamos ahora a las epístolas del Nuevo Testamento, con unas pocas excepciones. Estos libros fueron escritos para iglesias, enfatizando nuevamente la estatura de la iglesia ordenada por Dios. En las epístolas, especialmente en las cartas de Pablo a Tito y Timoteo, Pablo claramente no podía concebir vivir la vida cristiana fuera de la iglesia. Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento a menudo usan imágenes verbales para describir a la iglesia. Por ejemplo, Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. Esto está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo también describe a la iglesia como una familia. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto también lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Y nuevamente en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. La iglesia también se define como un edificio. Veamos esto en Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. En Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 1 al 4, la iglesia es representada como un rebaño de ovejas. Este pasaje también es uno de los favoritos de Pablo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Existen dos pasajes en la Biblia donde, como metáforas, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Veamos Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Leamos también Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Todas estas metáforas contribuyen a una comprensión más completa de cómo vivir la vida cristiana como parte de la iglesia. La iglesia incluso es representada como una novia en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo vemos también en Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 7 al 9. Leamos juntos. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Leamos también Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. También vemos a la iglesia como la novia de Cristo, una novia por quien Jesús murió. Esta parte está descrita en el contexto de instar a los maridos a amar a sus esposas. Pablo escribe que
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto está en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué más se podría decir para subrayar y establecer la importancia de la iglesia para la vida cristiana? Desde el comienzo mismo del trato de Dios con su pueblo, la Biblia ha enfatizado la comunidad. De hecho, la discusión bíblica sobre la vida piadosa casi siempre es situada en el contexto de crecer juntos, en comunidad como pueblo de Dios. Para los cristianos de hoy, y durante los últimos 2000 años, Dios ha establecido la iglesia local como el vehículo de esa comunidad. Algunos movimientos actuales de hoy día buscan reemplazar conceptos más tradicionales de la iglesia local, como el reunirse en grupo de amigos, por ejemplo, sustituyendo a la iglesia. Eso no es exactamente la imagen que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a jóvenes y viejos mezclados, ya que las mujeres y los hombres mayores deben enseñar a las mujeres y a los hombres más jóvenes. Vemos personas que se reúnen para adorar y provienen de diferentes etapas de la vida, diferentes ocupaciones y diferentes orígenes. Pablo enfatizó que las divisiones sociales típicas de la mayoría de los grupos de la sociedad no tienen lugar en la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de diversidad, donde cada persona puede contribuir al todo. Limitarse a un círculo de compañeros para estudiar la Biblia no está sancionado por las Escrituras, pero no promueve el crecimiento espiritual si tales círculos no van a la iglesia. Lamentablemente, en nuestros días hay iglesias en las que los líderes intentan dominar a sus congregaciones en lugar de pastorearlas, según el modelo del amor desinteresado de Jesús. Pero esos malos ejemplos no eliminan el mandamiento bíblico de reunirse y adorar como iglesia. Las iglesias locales indudablemente tienen sus defectos, porque están formadas por personas imperfectas y pecadoras. El credo de los apóstoles se refiere a la iglesia como una comunidad de santos. Cuando llegamos a la iglesia, a veces imaginamos que no habrá problemas, conflictos ni frustraciones entre nuestra comunidad de santos. Pero olvidamos que somos una comunidad de personas imperfectas, todavía cargadas por nuestras imperfecciones, fracasos y pecados. Es precisamente por nuestros defectos y faltas que nos necesitamos unos a otros. Aquellos que han dejado de asistir a la iglesia los motivo a que regresen. Así como el cuerpo corporal necesita ejercicio y sana alimentación para mantenerse en buena salud, el cristiano debe de continuo ir a la iglesia y congregarse. El asistir a la iglesia ayudará al crecimiento espiritual. Quedarnos en casa en vez de ir a la iglesia siempre será una decisión falta de sabiduría. Les habló Guillermo Martínez. Bendiciones.